Marga Marga RTV. Nuevamente con ustedes en un programa especial de nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Hoy día queremos felicitar al equipo de producción de nuestra estación televisiva porque tenemos un invitado de lujo, un hombre que está en la contingencia, un hombre que es polémico, pero que siempre ha dado la cara, y eso es importante en una ciudad como Valparaíso. El equipo de producción ha contactado y tenemos en nuestra mesa de trabajo a Jorge Bustos Bustos. Él ha sido candidato a alcalde de Valparaíso, candidato a concejal y hoy día también es representante del Consejo Ciudadano. Es un hombre que ha tenido gran importancia en el desarrollo porteño y ha estado en la polémica porque fue uno, además de los fundadores del grupo La Matriz, que hoy día ostenta el cargo en la Municipalidad de Valparaíso a través del alcalde Jorge Chata. Queremos saludar a Jorge Bustos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y vamos a preguntarle que para que él mismo se presente. ¿Quién es Jorge Bustos? ¿Por qué estás en esta polémica? ¿Por qué crees que es tan importante seguir defendiendo, de acuerdo a tu punto de vista, a Valparaíso? ¿Quién es Jorge Bustos, Choche? A ver, yo soy ciudadano de Valparaíso desde que nací. Y soy Jorge porque nací en la Sala San Jorge, además, del Hospital Deforme. Y tengo la impresión de haber sido parte de la mayoría de los movimientos sociales después del 99. Y anteriormente fui parte de lo que se llamó la resistencia contra la dictadura. Y por lo tanto tengo el derecho como trabajador y como habitante de la ciudad a tener mis puntos de vista y colocarlos dentro de la legalidad que hoy día tenemos. Ese soy yo, o sea, soy republicano, creo en que los márgenes son las leyes y por lo tanto me parece que hay que defenderlas y pelear con ellas porque no solamente hay que mover la gente en la calle, sino que también hay que hacer las acciones que el Estado permite que los ciudadanos hagamos. En ese aspecto hay que reconocer, al margen de la discusión y de los análisis y las preguntas que le vamos a hacer a Jorge, que él ha sido muy consecuente en esto de no quedarse solamente en lo que hacen muchos porteños y que hacemos muchos porteños, que es reclamar a veces por las redes sociales, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, en muchos discursos, pero él ha llevado a la práctica esto a través de recursos de amparo, de recursos de protección, varios de los cuales, la mayoría diría yo, han tenido resultados positivos para la causa que él encabeza. Pero yo te pregunto, esta lucha que tú has dado siempre requiere, digamos, no es una lucha fácil, es una lucha a la que te enfrentas siempre a grandes poderes y que requiere algún financiamiento. ¿Cómo financias tú todas estas acciones, Jorge? ¿Tienes un equipo de abogados? ¿Trabajas con algunas personas? ¿Cómo lo haces tú? Porque esto requiere de fortaleza, de espaldas, como se dice. Mira, yo creo que tengo la escuela suficiente. A propósito de que hoy día es el aniversario de la Juventud Comunista de Chile, yo fui militante, fui dirigente de la Juventud Comunista y aprendí a reclutar. Y por lo tanto el trabajo que yo hago no tiene que ver con el solidario, con el lobo estepario. Tiene que ver con que yo hago reclutamiento para las causas que vamos a hacer. Es decir, en la pelea contra el MOL, por ejemplo, acuérdate que nosotros fuimos los que sacamos los camiones a la calle. Nosotros hicimos marchar a los empresarios de Valparaíso contra el MOL. Hicimos marchar a los Panzer contra el MOL. Todo ese es un trabajo que se ha hecho a través de otros actores sociales junto a lo que uno ha hecho el aporte. Y en el tema del financiamiento, que es el que siempre se ha colocado sobre la mesa y el que le genera escozor a mucha gente, yo me he apoyado fundamentalmente en los últimos años con la ONG Defendamos la Ciudad, que preside Patricio Germán en Santiago. Arquitecto, claro, además, un tipo lucha, sí, también importante en Santiago. Grandes luchas, no solamente en Santiago, sino que en todo el país. Y él ha sido es uno de los querellantes en contra de la Dirección de Obras Municipales de Viña, entre otras cosas, y también el de Valparaíso, que también presentamos una querella criminal contra el actual director de Obras Municipales. Y ellos son los que se han puesto, en definitiva, con el abogado Rodrigo Avendaño, por ejemplo. Ahora me está apoyando Rodrigo Díaz Lluvero. Hemos tenido el apoyo de Testar. Hemos tenido anteriormente el apoyo de Ana Fullerton y Darmazo.
de un gran abogado de la derecha como Mario Sumelzu, por ejemplo. Es decir, aquí se han conjugado una cantidad no menor de intereses, porque si bien es cierto, uno puede ser una cara visible de una pelea, acá en la ciudad y en todas las peleas que hay intereses transversales. Es decir, cuando aquí lo que se pretende es instalar una mole, un supermercado o un mall en áreas que son de todos los chilenos y que en definitiva se beneficia una sola empresa transnacional como es Falabella, a todos les genera ruido y por lo tanto todos apoyan esta cuestión. Entonces ahí a Sonave, no podemos dejar de mencionar a la Asociación de Pequeños y Medianos Navieros, que en una primera parte fueron los que financiaron esta pelea y con los cuales peleamos hasta el final. Carlos Manterola y yo somos los que mantuvimos los recursos de casación ante la Corte Suprema y después integramos a más gente, pero en definitiva los que dimos la pelea por recuperar el paño varón es Asonave y yo, que era dirigente de la famosa Congemar. Y eso es. Nos queda claro que aquellos que plantean, por ejemplo, que incluso hoy día esta pelea solitaria que algunos aseguran está dando Jorge Busto no es tal, por lo que dices tú. No, aquí hay un conjunto de organizaciones, por lo que nos dice Jorge, en el cual has sido parte tú, dirigente, digamos, en la cual se han planteado algunas cosas que han salido, han resultado en forma positiva, pero que has integrado gente, por lo que dices. Pero por supuesto, es decir, la capacidad del discurso, la construcción del discurso inteligente de oposición se genera con inteligencia. Es que una de las críticas que se te hace hoy día, justamente en la prensa, en Mercurio hoy día, y en la prensa en general por las redes, es que esta pelea que tú hoy día encabezas, de la cual vamos a hablar, con este recurso de protección que pusiste, qué sé yo, sería prácticamente una cosa tuya, una cosa personal. Por eso que quiero entender que no es así, quiero entender que aquí hay un respaldo, que aquí hay un conjunto de organizaciones que están apoyándote en esto. O sea, más que organizaciones, hay personas que colocan su intelecto y su capacidad de conocimiento. Sí, pero organizaciones como una ONG, ¿cierto? Esa ya Por una supuesto, organización, son organizaciones, a eso pero me refiero. los argumentos que yo he ocupado en este recurso de protección son producto de la inteligencia del biólogo Salvador Dongui, que son los mismos que se entregaron como crítica al proyecto que se estaba revisando en la superintendencia. Entonces, por lo tanto, aquí no es que yo me adueñe, sino que yo converso con estas personas que son muy eruditas en sus temas y con eso construyo, en definitiva. Porque aquí lo único que estamos discutiendo nosotros, a propósito del recurso de protección, es que se ocultó información relevante para tomar la decisión. Y eso nos parece que es un gran fraude de parte de la empresa OHL, porque en definitiva lo que se busca es que las mitigaciones y las compensaciones que generaría este impacto ambiental sean pagados por el Estado. Si esto no es solamente una pelea de Jorge Busto contra el puerto, eso es mentira. Aquí lo que estamos diciendo es que otra vez, a través de contratos que la empresa portuaria ha hecho, el Estado, es decir, el dinero de todos los chilenos, se está poniendo en riesgo y está facilitando la inversión de grupos transnacionales. Esa es la discusión de fondo. Ya vamos a ir a eso, Jorge. Tú planteaste de que diste una lucha bien importante que significó el triunfo de la posición de que no se hiciera el Mall Barón. Y ahí estuvo, fue atrás. Sin embargo, para muchos ha sido muy llamativo que se construyera un mall al lado del Congreso Nacional. Una cosa que era eminentemente republicana, yo creo que uno de los pocos países del mundo, particularmente Latinoamérica, siempre en torno al Congreso hay sectores de parque, una cosa distinta, y tal vez fue bueno porque es lo que representa Chile hoy, es cierto eso. Sin embargo, nunca vimos a ninguna persona, a ningún dirigente oponerse a eso con la ferocidad que se opusieron al Mall Barón. ¿Tú no te sientes tampoco que un poco producto de esta lucha que hubo, porque algunos sostienen que el mall que está ahí al lado del Congreso, que está en el pasaje Riesco, ¿cierto? Fue uno de los que se opuso con mayor fuerza a esta posibilidad que se instalara el Mall Barón. ¿Tú no crees que fue importante también haberse opuesto a esa posibilidad?
A ver, lo primero es que el tema del Mall Barón es un paño que es propiedad del Estado, 14 hectáreas, que son parte del pecunio de la empresa portuaria Valparaíso, fue puesto a disposición de Falabella. Es decir, el Estado hacía un negocio con una transnacional. Ese es el primer dato. Y este negocio, según los cálculos que yo hice, que fueron refrendados por algunos economistas, indicaban que al final de todo este proceso, Falabella ganaba 460 millones de dólares. Y es más escandaloso aún, porque a Falabella se le daba la opción de compra de a lo menos 30.000 metros cuadrados, con un decreto supremo firmado por la señora Bachelet, que esos terrenos costaban 2,25 unidades de fomento. Cuestión que en Valparaíso no existe, es decir, no hay ningún terreno en Valparaíso que cueste 2,25 unidades de fomento. La pregunta es por qué a Falabella sí se le permitía comprar y adueñarse de los terrenos más caros y mejores de la ciudad, es decir, el filete. Ese es un dato. Versus el otro mall, que es un negocio entre dos privados. Uno, el que vende, que es el señor Urenda, y dos, que compra, el señor Mauricio Zulueta. Ese es un negocio entre privados. Y los negocios entre privados no están dentro de mi rubro. Mi rubro es cuando los intereses del Estado se ven afectados por este tipo de contratos truchos. Por eso que yo no me opongo a lo que puedan hacer los abogados. Sí, o sea, los privados, si los privados pueden hacer lo que quieran y donde quieran, porque es un trato entre privados. Aquí lo que pasaba en el caso Pero no del era Mall Barón, posible oponerse también por el bien de la ciudad. No era una cosa realmente como un país bananero aparecer al lado del Congreso Nacional un mall con esas características. Sí, ¿No era pero también encabezar una campaña contra eso, ya que estamos defendiendo la ciudad? sí, a mí me parece que eso De lo hecho, el señor Herman, que tú Sí. decías, ha tenido grandes luchas en Santiago, Sí. donde aparece lucha entre privados, pero él qué privilegia, y a él mal no le ha ido. Sí. Como bien su nombre lo dice la ONG, defender la ciudad. Claro, el tema que tú para iniciar ese tipo de procesos, tú tienes que meterte a lo que es la ley de urbanismo y construcción. Y los malls, en particular, que son de uso o carga mayor, necesitan necesariamente tener vías de acceso. En este caso, ellos tenían los 50 metros de diferencia que tiene la avenida Argentina y que, por lo tanto, en términos concretos, para allá no podía apuntar. Hubieron dos oposiciones, no sé si tú te recordarás, pero hubo una persona que dijo que había un resto arqueológico, acuérdate que se subió un tipo a una grúa, es decir, hubo ese cuento. Ahora, a mí me parece que es bastante complicado, porque esta es una crítica que no solamente viene desde lo que tú me preguntas, sino que yo la he recibido bastante fuerte en otros foros. Pero a mí me llama la atención que a mí se me exija pelear contra el Mall de Barón, pelear contra la inmobiliaria, pelear contra esto, y yo me pregunto, ¿y aquellos dirigentes elegidos por votación popular, qué hacen? ¿Cuál es la pega que han hecho ellos? ¿Qué es lo que me podrían mostrar aquellos que han vivido hace harto rato con el sueldo de concejal, con el sueldo de Ceremi, etcétera, etcétera? Bueno, habían varios concejales que estaban de acuerdo con el Mall Barón, po. Por supuesto, pues. Sí, pues, así que Es ellos más, van a decir eso. Es más, hacían reuniones y tecitos en el mismo municipio, pues. Bueno, ellos estaban Bueno, de acuerdo. por Ellos eso. estaban de acuerdo con el Por Mall Barón. eso. Tal como tú estabas en desacuerdo, ellos estaban de Claro, acuerdo. Era sus y opciones. la única diferencia que hay entre ellos y yo, que yo ocupé Claro. las herramientas Legales. que me entrega la Constitución, me guste o no me gusta la Constitución, ese es otro tema, pero son las leyes de la República que permiten que ciudadanos como yo puedan interferir en los negocios en donde el Estado pierde dinero y curiosamente los privados ganan mucho dinero. Bueno, nos ha quedado clara tu posición. Interesante, ¿cierto? Decir de que en realidad ese nivel que entre comillas, algunos te ponen a ti, tú lo estás exigiendo también a otros. Ahora, el tema es que creo que, bueno, cada televidente sacará su consecuencia de la importancia de uno y otro, de estos dos centros comerciales que se estaban instalando en Valparaíso. Tú diste una gran lucha oponiéndote justamente al Mall Barón,
en la idea de fortalecer la presencia portuaria de Valparaíso. Y tú eres uno de los que ha planteado, a diferencia de lo que plantean otros sectores, de que definitivamente Valparaíso ha dejado un potencial portuario importante, de que San Antonio efectivamente ya se ha constituido como el gran puerto de Chile, a pesar de lo que podemos decir, y que hoy día sería la hora de potenciar otras áreas, como el área cultural, el área turística de Valparaíso, y tú siempre te opusiste a eso, planteaste la importancia de fortalecer el trabajo portuario. Sin embargo, hoy día apareces, y por eso eres criticado, incluso por compañeros que te acompañaron en la otra lucha, ¿cierto? Como Azonave y Manterola, que lo acabas de nombrar acá, te plantean de que cuál es la razón de dilatar, porque en la práctica este recurso de protección que tú has puesto para evitar la construcción del T2, del Terminal 2, ¿cierto? Va a dilatar indefinidamente o por muy largo tiempo estas posibilidades. ¿Cómo respondes tú a esas críticas, Jorge? A ver, Valparaíso, ciudad patrimonial de Chile y del mundo a partir del 2003. Claro que sí. El área o la zona patrimonial está constituida por un territorio y sus áreas de amortiguación. Esas áreas de amortiguación, en el caso de Valparaíso, está en el Espigón y en la costanera hasta Eduard. Es decir, en ese lugar no se puede instalar nada que no ponga en riesgo la zona de patrimonio. La nominación patrimonial de la UNESCO. Eso está refrendado por 3 informes. 2 de ICOMO, cuando detuvimos las obras del MOL, vino la comisión ICOMO una vez y después vino de nuevo, y además está respaldado por el informe que pidió el Estado sobre el impacto patrimonial que tendría la posibilidad de construir un terminal en ese lugar. Los 3 informes indican que al instalar un puerto en ese lugar, Valparaíso entra en riesgo patrimonial y las consecuencias son irreparables y permanentes. Eso es lo que dicen los informes. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos dicho y hemos planteado que, por tanto, el puerto Terminal 2 debiera construirse hacia el lado norte de la ciudad. Más allá, digamos. Sacándolo del área del patrimonio. Exactamente, sacándolo. Y particularmente en aquel lugar donde la morfología de la ciudad se eleva y no contamina la visual. Es decir, en toda el área de la subida Barón para allá. Un lugar que no está siendo ocupado, que hay un paseo Wirway, que no es muy bueno que digamos, que hay que andar con una pistola para que no te asalten, y que en definitiva podríamos construir sobre ese lugar un puerto, un outpost. ¿Por qué lo planteamos ahí? Por 2 razones. Porque las áreas de la zona Barón fueron modificadas en el 2005. Las 14 hectáreas, la empresa portuaria Valparaíso las declaró prescindibles. Y por lo tanto, esas 14 hectáreas, a través de muchas discusiones en el municipio y muchas discusiones en el regional, se determinó que esas 14 hectáreas pasaban a ser parte del plan regulador de Valparaíso. Y una vez consumado ese hecho, al cual me opuse, se integró entonces a ese lugar como zona urbana. Por lo tanto, se rige por la Ley de Urbanismo y Construcción, por el Plan Regulador Intercomunal y por el Plan Regulador Comunal. Y además, en ese proceso se desarrolló lo que se llama la Resolución de Calificación Ambiental número 23 del 2005, que indica que a 20 metros de la bodega Simón Bolívar no puede haber nada. Y a 10 metros hacia el mar tampoco. Por lo tanto, en esa zona, y particularmente la bodega Simón Bolívar, que tiene 600 metros de largo, no se puede ocupar como puerto. No se puede ocupar como puerto porque es zona urbana. Quienes no fueron capaces de defender eso el 2005,
que no se la vengan a dar de choros hoy día. A mí me parece que eso es irresponsable de parte de aquellos que hoy día dicen, no, pero hay que volver a usar de puerto. No, señores. Como alternativa a eso, lo que planteamos es que sí es necesario que esas áreas sean protegidas. Porque lo que ha planteado Piñera hoy día es construir un gran parque en ese lugar, en las 14 hectáreas. Un mochico en realidad también, porque ahí se plantean poner negocios pequeños, si eso es una cosa parecida. Pero es una discusión que Claro. vamos a tener que dar en adelante, porque a mí me parece que una cosa es que él proponga y la otra cosa es que nosotros aceptemos como ciudad. Porque como ese paño se rige por la ley de urbanismo y construcción, Acuérdate que hay una encuesta que hizo el municipio. El municipio, el municipio tiene el derecho a entregar o no entregar permiso. pero pareciera ser que el municipio ve con buenos ojos eso. Tú ves que la encuesta que se hizo, Sí, pero que fue una encuesta relativa, pequeña, Sí, pero sí. a pesar de eso que le sirvió de Sí. base al alcalde, Sí. habla de que la ciudadanía de Valparaíso vería con buenos ojos Sí. ese proyecto, Sí, el proyecto, ocupar esas 14 hectáreas. con esas características turísticas. Se Entonces, habla, lo que nosotros planteamos es que al norte de esto, al norte de la ciudad, por el lado varón, para el lado de Barón, para allá, sí, yendo a Yolanda, ahí se instale un puerto, un frente de atraque que tenga 800 metros lineales y que pueda acoger a 2 Postpanamá. Es decir, Valparaíso quedaría con la capacidad instalada de 4 Postpanamá. Es decir, estamos hablando de 14.000 por 4. Si no me equivoco, serían 4 por 4, 16, 56.000 contenedores. Cuestión suficiente para abastecer esta ciudad de aquí a 100 años más. La pregunta del millón, ¿y por dónde sacamos los camiones? Bueno, los camiones, según todos los estudios y según las últimas modificaciones al plan regulador de Valparaíso, indican que por Cabritería ya no es posible porque Cabritería se declaró área verde. Por lo tanto, la única posibilidad que nos queda es soterrar la carretera y meterla por la Avenida Argentina. Y el único impacto que tendríamos a propósito de eso sería perder las cargas sobredimensionadas, que son las cargas de proyecto, y las cargas IMO que no pueden pasar por un túnel que tenga más de 300 metros. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho, esa es una propuesta que todos conocen, que la conoce Manterola, que la conoce Mateluna, que la conocen los gremios y que a nosotros nos parece que es la mejor porque el área donde se intenta generar este proyecto planteado por el señor Piñera es una zona de riesgo, es una zona inundable, según la cartografía modificada el 2010 después del tsunami del sur, y que indica que, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, 1730, esa zona está en riesgo. Por lo tanto, el molo de abrigo que se tiene que construir en ese lugar no solamente vendría a albergar un puerto comercial, sino que también un puerto pesquero y un puerto deportivo. Y además permitiría poner a resguardo de inundaciones o de grandes inundaciones ese sector. ¿Cómo entendemos entonces, Jorge, que con estos antecedentes sólidos que entregas tú, hoy día se persista con la idea, y no se persista, sino que prácticamente todos los elementos portuarios involucrados, hoy día planteen la construcción de ese puerto en un área que tú dices que ya claramente, para mantener la categoría de ciudad patrimonial, no sería posible construirlo allá? ¿Cómo se entiende eso? Es que hay más antecedentes, o sea, yo solamente estoy hablando de la zona Barón, ¿ah? Pero ahora vámonos al terminal número 2 De eso, claro. y vámonos a los contratos. El contrato que se hace de concesión por el terminal 2 carece de un proyecto. Se entrega en concesión, pero no hay un proyecto que lo respalde. El proyecto que lo respalda después, es decir, el dibujo, porque aquí no hay un proyecto, los dibujos lo hace cualquiera, pero el proyecto todavía no está hecho. Y según el dibujo que aparece ahí, ese puerto constaría con a lo menos la mitad de nos aguas abrigadas. Y por lo tanto, aquí no caberían 2 Postpanamá. Con suerte se podría trabajar uno. Producto del cambio global, hoy día tenemos muchas más marejadas que antes. Así
Así que, por lo tanto, no tenemos la posibilidad de las aguas abrigadas en ese lugar. Ese es el primer dato. El segundo dato es que cuando OHL, empresa corrupta a nivel internacional, se informa que la empresa portuaria no le habría informado que ese era territorio patrimonial, pidió modificar contrato. 2 modificaciones de contrato. Y en esas 2 modificaciones de contrato nos encontramos con la siguiente situación actual. Que OHL no paga un peso por trabajar en ese lugar. Es más, puede trabajar gratis 2 años. De aquí a 2 años más puede trabajar. Y puede irse el día que quiera sin pagar un peso. De indemnización. De indemnización. Famoso way out. Denunciado a la Contraloría General de la República. Por mí, para variar. Esa situación es inaceptable. Y no porque se vaya a tener un par de trabajos más, es posible aceptar que quienes nos colonizaron, quienes se robaron todo lo que teníamos, sigan robando en nuestro país. Eso es inaceptable. Eso es ser yanacona. Eso es ser antipatriota. Es decir, primero ven su bolsillo y después ven el interés del país. A mí me parece que eso es impresentable. Ahora, en este proceso que hemos ido conversando y hemos ido clarificando y hemos ido mostrando los antecedentes que existen y construyendo a partir de documentos y verdad o verdades, hoy día varios sectores que antes decían que sí, hoy día están diciendo, bueno, a lo que a nosotros nos interesa es que se construya otro frente de ataque y que haya competencia. Y hoy día tenemos una discusión que ya se ha venido dando a lo menos en 3 reuniones, incluyendo la de hoy día en la mañana, en donde los sectores, los gremios asociados al mundo del comercio internacional han empezado a entender y están llegando a acuerdo con la alcaldía en que lo que necesitamos, en definitiva, es poder tener más espacio donde colocar más áreas de respaldo, para que quede más claro. Y se ha conversado y el alcalde se ha puesto a disposición de poder iniciar un proceso de negociación con el respaldo de toda esta gente. Ese es un proceso que se ha ido consolidando en estos días, a partir del anuncio del presidente Piñera. Ahora, yo quiero decir que en los gremios y en las asociaciones gremiales existe un elemento de poca capacidad de estudio y de no informarse de las cuestiones reales. Entonces, a mí me parece que hoy día, cuando tenemos la posibilidad de discutir, y por eso que les doy gracias por invitarme a este programa, porque uno en definitiva puede aclarar. Yo tengo los contratos de OHL y tengo las modificaciones del contrato. Y las podemos discutir cuando quieran con un grupo de abogados y demostrar que ese es un contrato lesivo al país, al Estado y a la ciudad. ¿Cómo es posible que la empresa Teceval de OHL, que ahora se la vendieron, curiosamente, sin pedirle permiso a nadie, se la vendieron a los australianos, gane más dinero que la empresa Terminal Pacífico Sur? Y mueve el 10% de la carga. Y gana más dinero, sus ganancias son mayores que la otra empresa que está al frente. Eso, por favor, eso es de estudio. Eso es de un país bananero. Y eso hay que terminarlo. La gente debe entender que cuando nosotros damos la pelea, no la damos simplemente por aparecer en el diario o porque nos echen y nos traten de ignorantes de parte de aquellos que hoy día son funcionarios del Estado. Estamos peleando por defender sus intereses, por la dipirona o por el tramador que le dan en los servicios públicos de salud. Porque esa plata hay que ocuparla en lo que debe ocuparse. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que la empresa portuaria subsidie las inversiones de los privados cuando por ley, artículo 20 de la ley 19.542, está prohibido? Dice, las empresas portuarias de Chile no podrán entregar subsidios de ninguna especie. Así de tácito el artículo. Pues bien, ¿quién construyó el terminal? Así de explícito. Así de explícito.
¿Quién construyó el Valparaíso Terminal de Pasajeros? ¿Quién puso el dinero? ¿Quién puso los 7,8 millones de dólares que habría servido para reconstruir la escuela Rubén Darío? ¿Cómo se llama la que está ahí al lado de la Plaza O'Higgins? Sí. Sí. Podríamos tener 5 o 6 Cefam en Valparaíso con ese dinero, con los 7,8 millones de dólares. ¿Quién autorizó que a Urenda se le regalaran ese dinero? Eso es corrupción, eso es nepotismo. Frente a eso nos estamos enfrentando. Y no por tener trabajo o no trabajo. No por un par de camiones más o por un par de camiones menos o por los 30.000 turnos que pierden los estibadores por el acuerdo que tiene la empresa portuaria y un mal contrato con Asby, Seal, arriba de Valparaíso. ¿Tú crees, Jorge, que esta pelea que estás dando, donde has involucrado a otros actores, ¿cierto? Donde, claro, la prensa te hace aparecer a ti como el hombre que pone recursos y todo, pero por lo que nos cuentas, ¿cierto? Nos explica acá en estos programas, hay varios actores que se están involucrando a esta confrontación en la que estás dando, tú involucrado. Yo te pregunto lo que pasó hoy día. Hoy día miércoles había una sesión muy importante en el Consejo Ambiental, entiendo, Sí. ¿cierto? Que se ha postergado por eso. ¿Crees tú que también está relacionado con este recurso de protección que tú colocaste? Yo no quiero darme las de Superman, pero yo tengo la impresión de que sí hay una acción judicial que está en camino y por lo tanto los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de generar opinión o consolidar algunas opiniones cuando la justicia no se ha pronunciado. A pesar de que hoy día un dirigente de los empresarios dice que ellos tendrían ya todos los permisos, tendrían los dictámenes de medio ambiente que les permiten a ellos construir y no están dispuestos a entrar en una confrontación contigo, así lo plantean, lo hacen personal casi. ¿Quién lo una hace? confrontación. Hoy día sale el Mercurio, el que es actual presidente de la... El presidente de Sí, Raúl Celis. don Raúl Celis, que además tuvo un cargo importante en el gobierno anterior. Fue intendente. Claro. Don Raúl Celis plantea de que ellos tienen los permisos y no van a entrar en confrontación contigo y que, digamos, que van a seguir con este proyecto porque, bueno, ellos dan toda su explicación. Pero ellos aducen que tienen esos documentos, que tienen los permisos medioambientales para construir. Mira, yo creo que ni siquiera, a ver, es complicado iniciar una guerra de... Perdón, y además te dicen de que seguramente este juicio los va a perder y con costas. Así te lo anuncian. Pero yo he perdido ¿cuántos juicios? Yo de 22 juicios gané uno solo y todos los otros los perdí con costas. Pero el que ganaste fue el más importante. Pero no. gané el más importante. Ya, Claro, pero está bien. Yo no sé si Raúl Celis, aquí lo que hay que entender es que este es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, que Raúl Celis se siente parte porque es presidente del directorio y tiene que asumir, guste o no, las estrategias. Pero yo no creo que él tenga todos los permisos. Te voy a dar algunos datos. Primero, si ellos insisten en construir ese terminal ahí, ponen en riesgo la nominación patrimonial. Y por lo tanto, una industria creciente que ha venido a tapar el hoyo de la cesantía, la turística, que se generó a través del puerto por las licitaciones que promovieron los grupos de poder que hoy día administran las empresas portuarias de Chile. Ese es el primer dato. Sí, la contracción laboral en Valparaíso fue de 6-1. No vengan a decir que el terminal Pacífico Sur, o sea, el terminal Teceval, va a generar mucho trabajo. En ese lugar trabajan 130 personas, incluyendo gerentes y administrativos. Ojo. Segundo, ese puerto no tiene vías de acceso para entrar o sacar carga. Porque por frente a ello está el Muelle Prat y el Muelle Prat es parte del territorio patrimonial. Tercero, la Corte Suprema hace 6 meses atrás sacó un fallo en que indica que la prioridad para sacar la carga por el acceso sur
es del terminal Pacífico Sur, es decir, la contraparte de la gente de Cebal. El 80% de la carga, es decir, solamente ese puerto puede sacar un 20% de la carga total que saque, que mueva en su oeste. Esos datos, el último dato, según un estudio de eminencia académica a propósito del molo de Abrigo, tiene 2 grandes grietas. Y por lo tanto, en un terremoto supuesto de la intensidad de 8 o de 7,5 a 8, eso se nos cae. Entonces yo le pregunto a Celi, ¿es correcto que la gerencia de la empresa portuaria vaya y concesione y haga grandes negocios con un molo que no ha sido estudiado ni reparado durante más de 70 años? ¿Cuáles son los estudios que hoy día me pueden demostrar que en el próximo terremoto vamos a quedarnos con puerto o sin puerto? Ese es un dato. Esas son, en mi opinión, las preocupaciones de un directorio. No de andar peleando con un ciudadano que, entre otras cosas, solamente ejerce su derecho constitucional. Porque yo no he hecho ninguna acción ilegal en contra de empresa portuaria. Yo con quien estoy en la discusión es con el SEA, es con la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo no he peleado con la empresa portuaria. Yo estoy diciendo que... No, pero hay que ser justo, que la resolución que tome el SEA, si es que es favorable a lo que planteas tú, va en la práctica, va contra los intereses de la empresa portuaria en ese aspecto. No van a poder construir donde ellos quieren construir. Sí, por eso que ellos están tomando la posición que tienen. Espérate, pero a ver, digámoslo de otra manera. ¿Tú crees que yo estoy oponiéndome a la empresa portuaria o me estoy oponiendo...? No, yo creo que la empresa portuaria ve que tú, oponiéndote a lo que ellos están planteando, sí, a través del SEA, sí, van a ser perjudicados ellos porque su proyecto, que lo tienen diseñado en ese sector, no lo van a poder llevar a cabo. Claro, entonces, eso así es. Claro, el proyecto de ellos, claro, implica que el Estado pierde plata todos los días, que las empresas que hoy día son concesionarias no pagan un peso a la ciudad. Eso es lo que ellos proponen, eso es lo que ellos avalan y siguen proponiendo. ¿Sí? ¿Tú crees que algún banco del mundo, sabiendo que el molo de Abrigo se puede caer, va a prestar 500 millones de dólares? Yo tengo esa... Y lo último, para decirle a Raúl Seri, para contestar, si es que es posible que lo vea. No, a ver, no te preocupes. ¿Él le ha preguntado a los australianos si quieren construir el Terminal 2? ¿O solamente quieren estar los 2 años trabajando gratis? Sería una muy buena pregunta, fíjate. Porque yo se la hago que le conteste a la ciudad, que le conteste a los actores sociales, a las autoridades que hay en Valparaíso y en la región, si los australianos le han dicho que quieren construir ese puerto o simplemente quieren sacar todo lo que puedan por un buen contrato que hicieron con OHL. Bien, vamos a hacer un alto en el programa Sin Pelo en la Lengua, tremendamente interesante, y no se equivocó el equipo de producción al invitar a Jorge Busto, quien nos ha entregado muy interesantes antecedentes, ¿cierto? Para que usted, señor televidente, se vaya formando una opinión de esta naturalmente disputa que tendrá que ser resuelta por los tribunales que corresponda en torno a lo que es el futuro de la ciudad de Valparaíso. Los dejamos con un tema musical y volvemos en breves minutos. Bien, seguimos en nuestro Sin Pelos en la Lengua, aquí con Jorge Bustos, que nos está entregando interesantes antecedentes de las razones, poderosas razones que tiene, más que oponerse al T2, ¿cierto? Es al lugar de construcción de esta ampliación del puerto de Valparaíso. Jorge, te pregunto, algunos plantean de que Valparaíso debería dar un paso al costado en esta idea de ser el primer puerto y sueñan en una ciudad como Barcelona. Barcelona es una ciudad que fundamentalmente vive del turismo, vive de la fuerza cultural, del turismo,
Y siendo un puerto, el puerto no tiene estas características. Pensemos que Valparaíso, si bien es cierto, ha tenido trabajo importante, ha sido una pelea muy grande que todavía no está clara y no se ha ganado todavía eso. Lo que le ha dado el puerto a la ciudad de Valparaíso, a la municipalidad para su desarrollo, siempre ha sido muy poco. Ha sido la queja constante que han tenido los alcaldes del desgaste tremendo que tiene la ciudad en cuanto al uso de sus caminos, de la salida, todo eso. Sin embargo, el puerto, los tributos que le deja a la región y a la ciudad de Valparaíso son bastante mínimos. ¿Qué tiene frente a esos que plantean que toda esta pelea todavía es una pelea romántica por seguir pensando en el Valparaíso del siglo XX y no darse cuenta que, como te reiteraba, que ya, digamos, el puerto de San Antonio, por distintas razones, va a pasar a ser un puerto que va a tener mayor capacidad que el puerto de Valparaíso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, San Antonio desde hace ya muchos años, después que se repararon del terremoto del 85, ha tenido una supremacía de movimiento de carga sobre Valparaíso, yo diría que casi siempre sobre los 7, 8 millones de toneladas más. Lo que no implica es que Valparaíso siga siendo puerto principal, porque en definitiva acá están todas las casas matrices, que es otro cuento. Y además Valparaíso es la capital de la región. Ese es el dato. Valparaíso es lo que es por supuesto. Su estructura, su casa, su pasado, su forma de hablar, su forma de cantar, de todo, tiene que ver con el puerto. Porque el puerto era un USB, esto es lo mismo que los computadores, ahí llegaba todo, la información, llegaba a través de los buques, veleros, etcétera, pero llegaba. Y por lo tanto, por eso que Valparaíso es anarquista, y por eso que Allende, y por eso que Pinochet, y por eso que la primera bomba de bomberos, y por banco, eso que el primer club de fútbol. Exacto. Eso es así. Y cuando nace esto, nace a propósito, o se potencia a propósito de la construcción del Molo de Abrigo, que es una obra ingenieril la más grande del siglo pasado, no solamente de Chile, sino que también de América del Sur. Es la obra más grande que se desarrolla. Y producto de esa obra es lo que tenemos. Tenemos dos posibilidades. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que plantean que hay que transformar Valparaíso en una ciudad boutique. Lo que sí estoy de acuerdo es que nosotros tenemos que seguir manteniendo esa historia viva que tiene que ver con esa relación de puerto, ciudad-puerto. Y por lo tanto, por eso que planteo que a Valparaíso necesitamos protegerlo con dos brazos. Uno, por el molo de abrigo de la zona sur, y el próximo molo que tenemos que construir y ganar la construcción de él para proteger la zona Barón y tener un nuevo puerto. Eso es lo que yo planteo. Sin embargo, en este proceso, lo que hemos tenido que a partir de 1997, cuando se promulga la ley de modernización de puertos y que mata al Emporchi, empieza a regir el año 2000, pero del 2000 al 2018, lo único que hemos recibido como ciudad, y no solamente Valparaíso, sino que todas las ciudades, puertos, es un grupo de iluminados que son AFP, amigos, familiares y parientes del presidente de la República o del ministro del Interior, que vienen a decir qué nos gusta y qué no nos gusta a estas ciudades que se formaron a través del trabajo. Esa es una discusión que tenemos que dar. Entonces, a nosotros nos interesa tener este grupo de gente que viene a instalarse a la ciudad y que nos dice, mira, que los buques se estacionan y no se atracan. Y que nos dicen que queremos un mall, y que nos dicen que queremos un BTP, y nos dicen que el mejor arrendatario para esta cuestión serían los españoles porque no pagan ni uno. ¿Esa gente está capacitada para eso? ¿O hay que revisar la ley, en definitiva, 20 años su promulgación? Esa es una discusión que yo creo que tenemos que instalar en la política. Es decir, a 20 años de la puesta en marcha de la ley que privatiza todo y que genera monopolio, ¿es válido para las ciudades? ¿Es válido para el territorio?
Muy interesante la reflexión que hace Jorge relacionada con el centralismo y las decisiones que no se toman en Valparaíso. Pero relacionémoslo con el campo político, porque Jorge, la verdad que es bastante humilde para presentarse como un ciudadano de Valparaíso, solamente. Él además jugó un papel importante en la conformación de lo que en su momento se llamó el Pacto La Matriz, ¿cierto? El grupo La Matriz, que llevó de alcalde al actual alcalde Jorge Char con una mayoría importante. Bueno, esa misma crítica que tú le haces a la gente que dirige el puerto, importantes sectores se le han hecho a la municipalidad o al alcalde que tú apoyaste, puesto que la irrupción de funcionarios santiaguinos que hay allí es tremenda. Prácticamente no hay personas que hayan vivido en Valparaíso y no es una cosa menor. Prácticamente todos los cargos ocupados por el movimiento autonomista son personas que no son de la región, que no son de la zona. Entonces también podemos decir de que sería interesante que la discusión la ampliáramos. ¿Cómo logramos que efectivamente las decisiones no solamente se tomen en Valparaíso, sino que la tomen por personas que conozcan de su historia y de las características del puerto? Mira, vámonos por ese lado. Mira, a mí me llama la atención las críticas que se han hecho de parte de algunos ex matriceros y algunos actuales matriceros. Primero lo que hay que decir es que la ciudad de Valparaíso, su municipio y su corporación trabajan 7.500 personas, 8.500 personas. Y lo que se le ha criticado a los autonomistas es que ellos llevaron 130 personas. Ese es el dato que corre por ahí. Y que no habrían sido tomados en cuenta algunos concejales, etcétera, etcétera. Mira, a mí me parece que la opinión que se plantea desde ese punto de vista, 130 personas frente a 7.500, yo no sé si será tan terrible. Y que depende de los puestos, depende de los cargos que sí, tienen. Está bien, pero por ejemplo, ¿quién podría haber sido Serpla? Había un señor Rosas que venía Sí, pero el señor Rosa venía de Santiago, igual que la persona que está hoy día, así que por lo tanto ese no es un tema a discutir. Parece que él venía con otra idea, representaba otro, por lo menos es lo que se ha dicho en la prensa, bueno, que él venía, era el genuino representante, así lo presentan, de grupos de la matriz que tenían una visión distinta. Es que ¿no? la verdad es que yo no, a Rosa, cuando se me dijo, mira que hay que apoyarlo, etcétera, etcétera, porque lo echaron, dije, mira, yo jamás habría puesto a Rosa ahí. Porque a mí me parece que quien debiera haber sido Serpla son hoy día los dos concejales que tenemos. Es decir, pero la opción de ellos no fue ser Serpla. No, pues fue ser concejal. Fue ser concejal. Entonces, pero tampoco podemos meter a ser Serpla a los amigos o los parientes de ellos. O sea, tampoco corresponde, ¿me entiendes? Ahora, Serpla es ¿cómo se llama? Un puesto de confianza y de absoluta confianza del alcalde. Por lo tanto, obviamente, en ese lugar se va a colocar a una persona de absoluta confianza. Y al parecer, Tania Madariaga es de absoluta confianza de Jorge Char. Entonces, primero... Como lo es su esposo, que tiene un cargo importante en el área de las comunicaciones también. Pero en la corporación. En la corporación, claro. Sí, claro, son dos personas que son de absoluta confianza del alcalde. Ahora, dentro del municipio, de los que yo conozco, que estaban en la matriz, hay como 5 trabajando. Entonces, tampoco es que no lo hayan tomado en cuenta. Hay un sector que no se tomó en cuenta. Pero eso... ¿Qué sector dices tú que estás en eso? O sea, yo lo que veo es que hubo una oposición al principio con respecto a los dos concejales, con Char, que no había un buen feeling de conversa, y por ahí apareció este cuento. Acuérdate de la discusión que hubo por la altura. Profunda también. Que fue durísima, ¿cierto? Y que se malinterpretó, entre otras cosas, por varios sentidos. Bueno, pero en definitiva lo que tenemos es que yo no sé, aquí me pongo pesado, yo no sé si esta misma crítica se le hizo a Castro, se le hizo a Cornejo o se le hizo a Pinto. Porque yo soy consejero de la sociedad civil cuando Castro era alcalde. Y nosotros pedíamos que vinieran todos los jefes de servicio a entregar información al Consejo Social.
Y en esa oportunidad, los mismos que eran COSOP, que ahora son concejales, le hacíamos una pregunta a los jefes de servicio. ¿Dónde vive usted? Ni uno en Valparaíso. Ni uno. Entonces, cuando ese argumento se coloca como central, a mí me parece que no es desproporcionado. No sé si como central. Lo que pasa es que tú colocas como un elemento interesante y creo que es muy válido que en este asunto del EMPO, lo que es la cosa que han venido constantemente gente de Santiago o gente externa a Valparaíso a contarnos y a indicarnos lo que tenemos que hacer. Sí, pues. ¿Cierto? Bueno, pero ese mismo argumento, y comparto contigo, yo creo que el desastre de Valparaíso, por cierto, empieza con Pinto. Si eso lo tengo claro, hablando del tiempo de la democracia. Y yo creo que absolutamente claro lo de Castro siguió. Por eso es que Valparaíso vio con otros ojos la llegada del Frente Amplio, que tuvo esta mayoría que fue increíble. Es que no fue el Frente Amplio. Perdón, ya está el bien. Pacto Urbano El Pacto Urbano La Matriz, representado por Chart, pero veo que también, lamentablemente, ¿cierto?, han caído en algunas prácticas, por lo menos lo que aparece así, y dicho por gente que integra el Pacto de la Mayoría, porque que lo diga una oposición de la X nueva mayoría lo puedo entender, pero personas que trabajaron con ellos, que fortalecieron esa idea, ¿cierto? Personas que se jugaron por ese proyecto, son los que hoy día, no digo encabezan, pero por lo menos plantean estas críticas profundas que no dejan de tener importancia. Mira, yo tengo la impresión de que los muchachos en primer tiempo jugaron al ostracismo. Es decir, cerrarse y tratar de gobernar o administrar más que gobernar. Tú dices el equipo de Chart. Claro, la ciudad, hubo en un principio eso, pero a mí me suena, y lo he podido palpar, que hoy día ellos se abrieron a pedir información y se formó hasta un equipo anciano, un consejo anciano, ahí donde hay varios actores sociales de la ciudad importantes que participan de las decisiones que ellos quieren tomar. Ahora, obviamente ellos fueron los elegidos y obviamente ellos van a tomar las determinaciones. Uno puede aconsejar. Yo no soy nada en el municipio, yo soy consejero de la sociedad civil. Y cuando van estas autoridades, les digo lo que pienso y lo que pienso que hay que hacer. Lo tomarán o lo dominarán, ya no es problema mío. Pero también escribo sobre eso y también propongo ideas, y cuando no se hacen las cuestiones que yo creo que son correctas, me voy encima de ellos y obligo a jugar. Y yo digo, bueno, ¿y lo otro cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ¿y los otros actores sociales dónde están? Porque haber logrado los 7,5 metros como medida mínima y 12 como máxima es una imposición de las villas de Valparaíso. No es una imposición de los autonomistas. Es cuando los autonomistas fueron con el discurso que tenía Claudio y que tenía Daniel a ofrecérselo a los viejos a las villas, los viejos los mandaron a buena parte. Y les dijeron que ellos no querían más altura que 7,5 metros. Es decir, los autonomistas o la alcaldía ciudadana se vio obligada a defender la postura mínima, a contrapelo de perder 8-2, porque solamente votó la Ruth Cáceres a favor de esa idea y el alcalde Char. Y todos los otros concejales se cuadraron para el otro lado. Y en la segunda sesión cambiaron la votación, porque llegó la gente de las villas. De verdad, villas que además se construyeron como cooperativas y que son parte del patrimonio de la ciudad. Sí. Entonces, a mí, de verdad que yo tengo la impresión de que hay dos cosas. Primero, la que escribió el libro. ¿El libro te refieres al libro que la traición de Char? Claro. Rocío, yo la conozco, es una socióloga que ayudó mucho al tema del diseño, de las preguntas, etcétera, etcétera, para poder definir más o menos cuál era el norte que nosotros perseguíamos. Y de ese norte yo le hacía un resumen súper básico. Y le decía, mira, lo que nosotros queremos en este primer proceso, si es que nos tomamos la alcaldía, son, uno, resolver el tema del borde costero. Es decir, ganar esa causa y tener al alcalde y al instrumento
municipalidad al lado nuestro. 1. 2. Parar la construcción en altura. Y 3. Parar el tema de la corrupción. Y hacer una cosita ahí para ver cuánta es la plata que falta, cuánta es la plata que anda volando, cuáles son los contratos truchos, y eso llevarlo a la justicia. Esas 3 cosas se han hecho. Hoy día el Consejo de Defensa del Estado tiene querellado a todos los que resulten responsables. Han desfilado varios personajes de la política porteña a la Fiscalía. Paramos la construcción en altura. Definimos 7,5 metros y 12 metros como máximo. Es decir, los viejos están seguros de que ya no le van a tapar la vista. Si tienen claro los pobres, entonces que tienen que venirse a Quilpué y a Villa Alemana. Eso es importante, como lo gritaron los consejeros, como gritaron la gente que asistió al consejo, los pobres de Villa Alemana. Porque evidentemente, pues Jorge, que esa barbaridad que se cometió en Valparaíso va, claro, la izquierda, tú eres un hombre que luchaste y yo te conocí ahí en la lucha contra la dictadura. La izquierda siempre privilegió la posibilidad de que los sectores populares vivieran en Valparaíso. Nunca fue un tema nuestro el tema de la vista. El derecho de la vista siempre fue de la oligarquía porteña. Ellos impidieron en muchas oportunidades eso. Llama la atención hoy día cómo efectivamente los sectores populares, por las construcciones, por el cómo se va a encarecer el uso de suelo en Valparaíso, va a ser inviable que matrimonios, sectores de clase media incluso, puedan pensar en vivir en Valparaíso. Porque se ha privilegiado la plusvalía, incluso de los sectores boutique, que se han jugado por evitar la construcción en altura. Pero esa no es responsabilidad de este gobierno. No estoy hablando de responsabilidad, estoy diciendo lo que pasó, No, el hecho real. Lo que pasó es que uno tiene que ir a preguntarle a la gente que vive en Placeres, la gente que vive en Aurora, la gente que vive en Barón, si a ellos les gustan esos edificios de 30 pisos. Pero pueden ser edificios de 8 pisos, pueden ser edificios, por ejemplo, con este criterio no se habría podido construir, por ejemplo, la Villa Lord Cochrane, que es una villa fundamental para el desarrollo del Cerro Esperanza. El problema que tienen los viejos en Placeres y en Barón es que cuando se levantan, tienen que levantarse muy temprano para poder ducharse, porque no tienen agua. Es decir, aquí lo que pasó... Es decir, nos fuimos de un extremo a otro. Lo que tiene, digamos, de los edificios de 30 metros que eran absurdos en Valparaíso, y ahí la responsabilidad fundamentalmente es de Pinto, yo te comparto contigo entre Pinto y Castro, ¿cierto? Yo te comparto absolutamente, y también con Nejo, claro, los que los nombramos, los 3, ¿cierto? Sí. Estoy completamente de acuerdo, nos fuimos al otro extremo. Y eso es lo que yo considero que nos ha faltado a autoridades que busquen un término medio, que busquen un término intermedio que concilien este proyecto. Para ir terminando, Jorge, ¿cómo perspectiva? Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿cómo perspectivas tú la ciudad de Valparaíso? Como ciudadano, tú, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo sería tu ideal de ciudad? Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo le pegaría una buena limpieza. Ese es el tema más cerca. El tema central. Uno he tenido la suerte de conocer otras ciudades patrimoniales y la verdad que el tema de la limpieza es un tema. Yo me pondría pesado y metería preso a todos estos niños que andan rayando en la calle. Porque si por último rayaran con consigna, se entendería algo. Se entendería algo, pero es terrible. Bueno, pero ese es un dato. Segundo, a la ciudad le colocaría muchos baños, ¿no? En cuestiones súper concretas, muchos baños, porque de verdad, y porque los baños que hay funcionan hasta las 7 de la tarde. Y lo que necesitamos como Valparaíso es un lugar bohemio, que a las 12 de la noche parecen las 2 de la tarde, necesitamos más baños, pues, y eso hay que hacerlo rápido, urgente. Me parece que vamos bien en esto de entender que la economía de la ciudad tiene que demostrar que es posible otra forma. Esto de las ¿cómo se llama? De la cooperativa, a mí me parece que es una súper buena idea, porque en definitiva la ganancia que se lleva el enganchador hoy día va directamente a los viejos trabajadores. Eso me parece que es súper interesante y yo solamente no solamente creo que se tiene que quedar en el tema del aseo y en el tema de los parques, sino que también hay que pensar en una gran cooperativa portuaria de la ciudad de Valparaíso. Que le peleemos la construcción del nuevo puerto de Valparaíso a los inversionistas internacionales. Interesante, palabras mayores. Esa es la que hay que pelear. Eso es ser revolucionario. Es quitarle el negocio al neoliberalismo.
y no andarse con chicas. Aquí no estamos para administrar, aquí estamos para hacer política, y política dura. Tenemos que demostrar que otro mundo es diferente, y que otro país es diferente, y que otra ciudad también es diferente. Jorge, te pregunto, hoy día en política, tú fuiste militante de un partido, de una organización importante, ¿cierto? Estamos a puertas de conmemorar un aniversario más del golpe. Fuiste dirigente y también de otros organismos. Fuiste un hombre mucho más allá, tú te has puesto bastante humilde aquí como un hombre nada más de la resistencia. Y estuviste en el Cerro 18 con grandes amigos allí. Y varios desaparecidos. Y desaparecidos y personas que estuvieron presas y algunos de ellos como Abraham, que lamentablemente falleció. Te pregunto, hoy día políticamente, ¿dónde te ves más representado tú? ¿Te ves representado en alguna coalición, en algún partido, o realmente crees, o no te ves representado por nadie? Mira, yo tengo el vicio de mi vieja madre, o de mi finada madre, que tiene que ver con que de verdad que no me gusta tener aparejo, ni levantar banderas que me impongan. Pero militamos en un partido que nos ponía muchas banderas y que nos ponía muchos aparejos. Sí, ¿no? por supuesto. En eso no le hiciste caso a tu vieja madre. Pero yo creo que eran los momentos que había que... Incluso antes la historia. Yo milité desde que se inició, un año antes que fuera el golpe. El 72. El 72. Y milité hasta que se fue Elwin. Ya. Y a mí me parece que ese periodo histórico había que ser militante. Y había que estar detrás de ideas fijas, centrales, donde había que avanzar más que cuestionar. Pero llegó un momento en donde sí se puede cuestionar. Yo no creo en la democracia representativa, creo en la democracia participativa. Y por lo tanto... lo que he tratado de hacer durante todo ese tiempo, me tomé como 3 años de vacaciones, eso sí, y volví a meterme después del 99, pero lo que he tratado de demostrar en ese tiempo que las personas pueden hacer política desde el sentido común y desde la inteligencia. Y que es necesario volver a los colectivos, a los grupos que son capaces de analizar elementos y de tener una verdad respaldada por la lógica, por la ciencia y por la cultura. Si no somos capaces de avanzar hacia allá, va a suceder lo que hoy día tenemos en nuestra ciudad, una mediocridad increíble, una desinformación increíble, a pesar de que tenemos todos los medios y tenemos la red para poder nutrirnos de información, de documentos, de todo lo que queramos. Sin embargo, esta vorágine del trabajo de aquí para allá, de allá para acá, de reuniones, se empiezan a construir realidades que están lejanas de la realidad. A mí me parece que ese es el camino hoy día y que más allá de valorar uno u otro partido que me venga a imponer por quién tengo que votar, yo creo que las determinaciones hay que tomarlas por aquellas personas que hacen la pega, que participan de la política y que proponen y que son capaces de enfrentarse a estos monstruos que nos hemos enfrentado. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un muy interesante programa. Nos quedaron tantas cosas que preguntarle a Jorge Bustos, ¿no? Su opinión sobre los parquímetros, sus campañas electorales, sus intenciones, qué sé yo, para más adelante. Ya viene la elección de alcalde nuevamente el próximo año. Sí, quedaron tantos temas en el tintero, pero es importante escuchar por boca de sus protagonistas, los que están haciendo la noticia, qué es lo que piensan, para que ustedes, señores televidentes, reflexionen y tengan los antecedentes. Te agradecemos mucho tu presencia, Jorge, y estamos seguros que en los próximos meses, de acuerdo a cómo continúen los acontecimientos, te vamos a tener nuevamente con otro Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias, señores televidentes, y hasta el próximo programa.